por favor, que unamos nuestro corazón para hacerlo en oración y que la palabra que se va a predicar pues sea única y exclusivamente la palabra de Dios. Vale, vamos a orar. Padre Santo, que vives y reinas, te damos gracias, Señor. En primer lugar, por salvar nuestras almas, por rescatarnos de una manera vana de vivir, porque nosotros antes vivíamos según la corriente de este mundo, apartados de tu presencia y de tu amor. Vivíamos a expensas de que tu ira se derramase sobre nosotros, porque éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto de forma natural, porque desde que vinimos a esta tierra, lo único que caracterizaba a nuestro vivir era el pecado y dar la espalda a tu voluntad. Pero tuviste misericordia de nosotros, Señor, y nos rescataste. Nos mostraste tu gracia y tu misericordia a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien murió por nosotros y por nuestros pecados. Hace 2000 años su sangre fue derramada en el Monte Calvario, sobre una cruz, entre el cielo y la tierra. Y en ese lugar fue posible que todos nuestros pecados fuesen perdonados y saldados a través de ese Cordero que habías preparado antes de la fundación del mundo. Y es a través de la fe en Él, en esa muerte y resurrección, en que nosotros confiamos y donde se basa nuestra fe, Señor. Y tú has dicho que el justo por la fe vivirá. Confiamos en que nuestra vida ahora es nueva, en que somos nuevas criaturas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sabemos que esas buenas obras han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Por eso día tras día nos reunimos en este lugar, Señor, para que tú nos dirijas, nos corrijas, nos exhortes y sigas derramando tu gracia soberana sobre nuestras vidas. En este último día de este año te pedimos, Señor, que vuelvas a abrir nuestros corazones para que tu palabra penetre en ellos y que el nuevo año que comience lo podamos vivir de una forma correcta. Este año ya murió, ya pertenece al pasado. Ahora comienza un nuevo año, Señor. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones para que lo queramos correr con el anhelo de tu palabra, predicando fuertemente el Evangelio, aprovechando bien el tiempo, porque conocemos que los días son malos. Y nuestra iglesia debe esforzarse aún más, Señor, en predicar la palabra. Y hoy queremos aprender cómo vivir esa vida cristiana con nuestras debilidades, Señor, porque todos nosotros somos débiles. Gracias, Señor, por hacernos débiles, porque es en esa debilidad donde tu poder se manifiesta con más esplendor. Es en nuestra pequeñez donde podemos observar con mayor claridad tu grandeza. Ayuda, Padre Santo, para que nuestros ojos se aclaren y podamos ver con claridad lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Guarda, Padre Santo, a los hermanos que hoy no pueden estar con nosotros. Protégeles, guárdales. A los que están enfermos, Señor, dales salud. A los que están debilitados en la fe, fortalécelos con el poder de tu palabra. Y a todos nosotros, Señor, danos aliento, danos fuerza, danos esperanza para correr con paciencia la carrera de la fe. Te damos gracias, Padre Dios, por este tiempo que tú nos das y te pedimos que tu Espíritu gobierne en este momento, en este lugar, para que tu palabra predicada tome cada uno de los corazones y atesoremos estas preciosas palabras de vida. Gracias, Padre Santo, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a coger nuestra espada y vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios. Capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12. Versículos 7 al 10. Vamos a leer juntos, ¿vale?
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así nos dejamos el 10, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es mi deseo para cada uno de vosotros que viváis con fortaleza en la vida cristiana, que de verdad sintáis el poder de Dios obrando en cada una de vuestras vidas. Pero desgraciadamente eso no va a ocurrir si en nosotros no se encuentra algo incómodo llamado debilidad. Y por eso yo quiero que esta predicación sea la última de este año y la podemos tomar como la primera que viene, para que sea, digamos, punto de partida. Ya saben que toda la gente el día 31 y el día 1 hacen los propósitos para el año, ¿no? ¿Ustedes han hecho propósitos? Algunos dicen, bueno, el día 2 me apunto al gimnasio para perder los kilos, ¿no? Cogidos. Otros dicen pues que van a ir a la academia a aprender idiomas. Otros dicen que van a cambiar, no sé, de trabajo. Como que parece que el día 1 de enero es como vuelvo a empezar. Todos sabemos que la mayor parte de esas promesas que se hacen el día 1 de enero se perdieron el día 3 o el día 4. Y volvemos a la rutina cotidiana y volvemos a ser los mismos. Por eso les voy a dar un consejo. Cójanse este versículo y pónganselo cuando se levanten, donde primero lo vean. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tómelo como su eslogan para el año que viene. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si ustedes quieren trabajar para el Señor y llevar una vida buena de fe, una vida cristiana que sea disfrutable, ustedes en primer lugar tienen que verse como las personas más débiles de esta tierra, para que sean ustedes y en mí el poder de Dios lo que más ilumine, lo que más alumbre dentro de nuestros corazones, para que nuestras vidas las gobierne el Todopoderoso y dejemos nosotros trabajar a Dios como Él trabaja, porque con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún lado y debemos dejar todo en las manos del Señor, pero siempre con la voluntad de hacer las cosas. Por eso he escogido este pasaje que no comienza realmente en el versículo 7 del capítulo 12, comienza ya al principio del capítulo 12. Cuando Pablo dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Miren, Pablo era una persona muy especial. Si a ustedes les preguntan cuál ha sido el mayor apóstol o el mayor discípulo de Cristo, ¿cuál dirían? Diríamos Pablo. Aunque él no era un discípulo, no vio a Cristo en vida, sino que lo vio después de la resurrección. Y él mismo se consideraba que no era digno de ser un discípulo. Primera de Corintios, ¿no? Cuando está hablando 15 del Evangelio, ¿no? Y está recordando cómo Cristo se manifestó a ciertas personas. Y él dice que al último que se le apareció fue a él. Dice, como un abortivo, se me apareció a mí el último. Que yo no merezco ni ser llamado discípulo porque perseguía a la iglesia de Cristo y la asolaba sobremanera. Recuerden la vida de Pablo, ¿no? Recogiendo cartas para perseguir a los cristianos y llevarlos a la cárcel o incluso darle muerte, como ocurrió con Esteban. Nos cuenta el libro de Hechos, ¿no? Como Pablo consentía el apedreamiento de Esteban, cómo él guardaba la ropa, cómo él estaba así, sí, tranquilos, estáis libres de pecado, apedrearlo y matarlo. Después que su vida cambió, Pablo entendió que él había estado equivocado y que él tenía que ir fuertemente delante del Señor. Él se podía haber engrandecido, enaltecido, como dice aquí, porque
A él le habían sido reveladas muchas visiones. Él había recibido esa visión preciosa de Cristo diciéndole, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, ¿quién eres tú, Señor? Y dice, yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta palabra es muy importante hoy, el aguijón. Aparece en varios versículos. Cristo dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se está refiriendo como ese animal que intenta matar a una avispa dando coces, ¿no? Es muy difícil, es como matar una mosca a cañonazos. No se puede. Lo que Pablo entendía es que aún él, pudiéndose enaltecer, dado que él escribió, por ejemplo, 13 cartas, casi la mayor parte del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Él se podía enaltecer porque, según él mismo relata, él estuvo en el tercer cielo. Él dice que fue llevado. En la carne no lo sabe, en el espíritu no lo sabe, pero él sabe que él fue llevado. Aunque cuando nos está relatando esa historia aquí en 2 de Corintios, no dice que es él de forma directa, pero sí se entiende que fue él. Porque él recuerda, hace 14 años, yo sé de un hombre que fue llevado al tercer cielo, que vio cosas, escuchó cosas que a los hombres les está prohibidas escuchar. Él fue llevado a un lugar donde nadie puede ir. Bueno, alguien puede ir cuando mueres. Él fue llevado allí y luego fue vuelto a la vida, a este lugar. Por eso no sabía si había sido llevado en carne o en el espíritu. Imagínense, ¿no? Pero Pablo nunca se enalteció. ¿Saben por qué? Porque Dios le dio un aguijón. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué es un aguijón? Miren, en el griego la palabra aguijón, skalops, significa algo puntiagudo que daña, que hace daño. Literalmente se refiere a una estaca de madera puntiaguda que se clava. Por ejemplo, Pablo también utilizó esta palabra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 55, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Hablando de que cuando alguien muere, ¿qué es? Como una estaca que se clava y pierdes la vida. Pero en la resurrección, porque Pablo está hablando de la resurrección y de la transformación de este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria, dirá, cuando lo mortal sea vestido de inmortalidad, ¿dónde quedará muerte tu aguijón? ¿Dónde quedará muerte tu puñalada? No, porque Cristo vendrá y resucitará a todos los que le esperan. Entonces, ¿qué puede ser el aguijón? El aguijón es eso, algo puntiagudo que duele, que daña. Y Pablo relata así, dice, para que no me enaltezca, me fue dado un aguijón, y detalla más, porque dice, en mi carne. Un aguijón en mi carne. ¿Qué podría ser ese aguijón en su carne? Bueno, hay personas que piensan que podría ser algo de pérdida de vista, de visión. Como que Pablo estaba medio ciego. Recuerden, el Señor Jesucristo lo dejó ciego durante 3 días, ¿no? Cuando se le apareció. Algunos piensan que no recuperó totalmente su vista, sino que él ya veía muy mal, muy borroso. Y hay algunas pruebas de esto. Por ejemplo, Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15. Gálatas 4, versículo 13 al 15. Dice así Pablo a los hermanos de Galacia. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi corazón, en mi cuerpo. ¿Ven? Algo que tenía dañado en el cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, Pablo está diciendo, yo os prediqué el evangelio a causa de una enfermedad de mi cuerpo, y vosotros me recibisteis, no como un desechado. Recuerden, hace 2000 años, las personas que tenían alguna discapacidad no eran bien vistas. La discapacidad era una maldición. Un ciego, un leproso, un manco, un paralítico, eran personas desechadas por la sociedad. Recuerden ese ciego de San Juan capítulo 9, que los discípulos preguntaban, ¿este por qué ciego? ¿Quién pecó? ¿Su madre? ¿Su padre? Porque era ciego. O sea, el ser discapacitado tenía relación con el pecado. Por eso esas personas eran despreciadas.
Y Pablo dice a los Gálatas, vosotros me recibisteis aunque tenía esta discapacidad en mi cuerpo, aunque tenía este daño en mi cuerpo. Y yo sé que me recibisteis así de corazón, con amor, y os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Dónde tendría él el aguijón? ¿Dónde tendría él la enfermedad? ¿Dónde tendría él la aflicción? También termina esta carta diciendo, fijaos con cuán grandes letras os escribo. ¿Saben cómo escriben las personas que ven muy mal? Con letras grandes, ¿no? Porque no ven. Por ejemplo, Romanos. ¿Quién escribió la carta de los Romanos? ¿Quién escribió la carta de los Romanos? ¿Pablo? ¿Quién escribió? Tercio. Dictado por Pablo. Pablo le dictó a Tercio. La carta de los Romanos, pronto la acabaremos, en el último capítulo, dice, en las salutaciones, dice, yo, Tercio, quien escribió la carta. Pablo dictó a Tercio lo que tenía que escribir. Pablo utilizó escribas para mandar sus cartas. La salutación, algunas veces dice, la salutación es de mi propia mano. 1 de Corintios. La salutación, el final, es de mi propia mano. ¿Por qué? Porque el resto no era de su mano. El resto era de un escriba que él había dictado, porque él no veía bien. Era más rápido decir, escribe lo que yo te diga. Y luego, para certificar que Pablo era el que había, el que había dictado, eso sí, siempre inspirado por Dios, él ponía, el final es de mi propia mano. Es como su firma, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a entender entonces, vamos a pensar que este aguijón que Dios le dio a Pablo era esa pérdida de visión. ¿Y qué pensaría Pablo? Wow, si yo viese bien, podría ir a más sitios y predicar más fuertemente el Evangelio. ¿O no? Claro. Por eso dice que él pidió en 3 ocasiones a Dios que le quitase ese aguijón en la carne. Dice, he pedido 3 veces que me lo quite. Pero la respuesta fue siempre la misma. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, Pablo, tú no vas a predicar más si ves más. Al contrario, puede ser que si ves más, prediques menos. Es Dios que quiere mostrarnos que en la debilidad está la fortaleza de Dios. Y en nuestra fortaleza, en nuestros orgullos, Dios, escucha bien esto, escucha bien, en tu orgullo Dios no puede obrar. Dios no puede utilizar personas orgullosas. De hecho, Dios no utiliza personas con orgullo. Para nada. Dios quiere personas débiles. Para que su poder se muestre en nuestra debilidad. ¿Por qué el aguijón? Está claro, ¿no? Pablo dice al comienzo del versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Miren, en primer lugar dice, para que la grandeza de las revelaciones, dice, para que todo lo que Dios me ha mostrado no me haga hincharme como un pavo o como un palomo, me ha sido dado un aguijón. Y luego termina diciendo, ese mismo versículo, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Ven? Lo dice al principio y lo dice al final del versículo. Es decir, para que yo no me llene de orgullo, Dios me ha dado este aguijón en mi carne. ¿Habría sido muy fácil para Pablo enaltecerse o no? ¿Sí? Gloria a Dios que le dio ese aguijón. Miren, y Dios a cada uno de nosotros nos da aguijones. ¿Lo sabían? ¿Sí? Por eso tienen que reconocer cuál es su aguijón. Para que ese aguijón haga la función para la que Dios lo envió, que es que no nos exaltemos sobremanera. Los hombres somos muy fácilmente exaltables. De hecho, nuestro orgullo fácilmente se hincha. Ustedes, por ejemplo, pueden ver a alguien honorable, como era Pablo, alguien con reputación, y parece que ellos no caen. No, todos podemos caer. La palabra nos advierte, ¿no? El que piense que está firme, mire que no caiga. El que piensa que está firme está lleno de orgullo y posiblemente ese orgullo está precediendo a la caída. Por eso tenemos que tener los ojos bien abiertos y el corazón bien espabilado. Escuchen, porque cada uno de nosotros nos podemos llenar muy fácilmente de orgullo. Personalmente yo les podía dar clase de esto. ¿Saben por qué? Porque yo muchas veces me he llenado de orgullo.
Y no me da vergüenza reconocerlo, porque soy hombre, no soy un superhéroe. Al principio, cuando yo empecé a predicar, y yo iba a otras iglesias, yo tenía ventaja, ¿no? Yo tenía ventaja. La mayoría de los predicadores, por no decir todos los predicadores, eran coreanos, todos hablan fatal español, hablan como Tarzán, ¿no? Toda la gente me decía, qué bien predicas. Claro, me están comparando, ¿con quién? Con unos extranjeros que han dejado su casa, su hogar, con todo su amor y su corazón para predicar el Evangelio. El problema es que ellos no pueden predicarlo como ellos quieren porque les falta el idioma. Claro, la gente era muy fácil, llegar yo a una iglesia, predicar el Evangelio, ¡wow! Tienes que venir. Y todas las iglesias querían que yo fuese a predicar. Claro, qué ventaja, ¿no? Ustedes han escuchado a los pastores, ¿no? A veces es un poco cansado, o a veces no entiendes bien la palabra. Y cuando había que traducir, pues la palabra es doble. ¿Por qué? Tienes que escuchar primero en coreano, que no entiende ni papa, y luego en español. Y saben que cuando se traduce siempre se pierde información. Sí o sí. Pero ¿saben qué ocurría cada vez que a mí me decían en otras iglesias que bien predica, venga para acá, venga para allá? Mi orgullo se hinchaba. Me llenaba de orgullo. Y pensaba que yo era mejor predicador que ellos. En mi ignorancia. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque cuando llega alguien y nos dice cosas bonitas acerca de nosotros, ¿cuál va a ser la reacción de nuestro corazón? Hincharse. Entonces Dios no te utiliza. Mi orgullo me llevó a no trabajar fielmente para el Señor. Porque trabajaba para mí. A ver qué me dicen, a ver cuántos likes me ponen en la predicación, a ver cuántos me ven, a ver, me ven más que en Madrid, me ven más. Así miraba yo en YouTube al principio. Y yo me llenaba de orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque ciertamente tú puedes pensar que estás haciendo algo bueno para el Señor, pero solo lo estás haciendo para tu gloria, para tu vanagloria. Así hay muchos predicadores que se han llenado de orgullo. Así hay muchos servidores que se llenan de orgullo. En cuanto los nombran alguna cosa, ya se les hinchan, digo, ellos mismos, ¿no? Se hinchan ellos mismos y se vuelven vanos. Porque ya no trabajan para el Señor, ya trabajan para ser vistos por los hombres. Es entonces cuando el Señor deja de trabajar en nuestras vidas. Y donde tarde o temprano se va a ver esa carencia. Porque ya no está el poder de Dios detrás de eso. Miren, Pablo nos da el ejemplo. ¿Saben lo que significa? Creo que lo dije la semana pasada, no me da pena repetirlo. ¿Saben que Pablo su nombre era Saulo, ¿no? Saulo viene de Saúl, significa enaltecido, alto. ¿Saben que el rey Saúl era el más alto de su nación? Cuando nos habla la escritura de él, dice que él era una cabeza más alto que todos los demás. Él era un hombre alto, guapo, corpulento, fuerte, y su nombre era Saúl, enaltecido. Y Pablo tenía ese nombre, pero él dijo, yo no me merezco llamarme enaltecido, yo me merezco llamar pequeño, porque la palabra Paolo o Pablos significa pequeño, Paula significa pequeña. Yo quiero ser el pequeño, no el enaltecido. Yo merezco ser llamado más pequeño, y él mismo hace un juego de palabras cuando dice, a mí, al más pequeño de todos los discípulos, el más pequeño soy yo, el vil pecador. El Pablo dice que es el primero de los pecadores, ¿no? Ese corazón tenemos que tenerlo nosotros, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y hablando de aguijones, hay varios tipos de aguijones. ¿Saben esto? ¿Que hay varios tipos de aguijones? ¿Qué tipos de aguijones hay? Pues mira, aguijones puede haber en la salud. Yo sé que aquí algunos pues de la salud no andamos muy allá. Estamos un poquito ya perjudicados. Al que no le duele la espalda, le duele el esternón. O la cabeza. Las rodillas. Cualquier cosa, ¿no? Hay aguijones que pertenecen al cuerpo. Como Pablo mismo dice, a mí me fue dado un aguijón en mi cuerpo, en mi carne, en mi ser. Algo que se veía, algo exterior. Y estas enfermedades
no es para dañarnos, no son castigo de Dios, sino son para recordarnos lo débiles que somos, lo pequeños que somos. Por ejemplo, Charles Spurgeon, ¿saben quién fue Charles Spurgeon? Un gran predicador, le llamaban el príncipe de los predicadores. Bueno, él toda su vida sufrió de gota. ¿Y la gota le impidió predicar con todo su corazón? No. Él predicó con toda su alma. Juan Calvino, uno de los mayores teólogos que ha habido, él no vivió muchos años. Sufría de artritis y un montón de enfermedades. Le llamaban el hospital andante, porque él tenía un montón de quejas, un montón de achaques. Pero eso no le impidió estudiar la palabra, la escritura. Incluso Martín Lutero. ¿Saben quién es Martín Lutero, no? El precursor de la Reforma protestante. Bueno, pues él tenía problemas cardíacos. De hecho, murió de un infarto de miocardio. Lo que nos enseña ese aguijón en la salud es que nosotros somos finitos, somos muy pequeños y Dios nos permite participar en su ministerio, participar en su obra, a pesar de nuestras debilidades. A pesar de nuestras debilidades. Pero hay más aguijones, porque el aguijón puede ser nuestra economía. El aguijón puede estar en mi empresa que no va bien, en mi trabajo que no me paga lo suficiente. Pero hermanos, la pobreza en sí no es mala. La pobreza es algo bueno. Porque la pobreza nos va a enseñar también la situación en la que estábamos nosotros antes de venir a Cristo. Nosotros estábamos en bancarrota espiritual y fue Él el que nos llamó en esa situación de bancarrota espiritual. Algunos vienen a la iglesia buscando una solución para su economía. ¿Y qué ocurre? Que cuando su economía mejora, ellos desaparecen. Pasa lo mismo que con el de la salud. Cuando alguien viene a sanar su salud, voy a buscar a Dios a ver si me sana de esta enfermedad. Y como esa enfermedad sea sanada, esa persona es desaparecida. Porque ellos no vinieron a buscar a Cristo, ellos vinieron a buscar sanidad. La pobreza puede ser algo que se puede utilizar muy preciosamente para que no nos apartemos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Por qué dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada? Hay gente que se afana. Piensan que si tuviesen más dinero serían más felices. Al contrario, si tuviésemos más dinero seríamos más desdichados. De hecho, primera Timoteo en el capítulo 6 dice que raíz de todo lo malo es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Si tú amas el dinero, y miren, para amar el dinero no hace falta ser rico. Yo creo que aman más el dinero los pobres, porque no lo tienen, por eso lo desean. Pero cuando lo desean, ¿qué ocurre? Que quieren más, y más, y más. Porque el dinero es como una sanguijuela que no deja de pedir, dame. Miren, no serás más feliz con más dinero. Piensas que puedes ser más feliz con más dinero. Incluso cuando pides, a lo mejor no pides tanto. Si tuviera 1.000 euros, si tuviera 5.000 euritos, yo no quiero 1 millón, no. Yo con 30.000, 50.000 para salir un poquito en adelante. Luego ya me voy apañando. Cuidado. Eso no es la solución a tus problemas. La solución a tus problemas de economía es que organices tu economía y que confíes en Dios. Que Él nos desampara al hambriento. No he visto justo, desamparado, y pobre que mendigue pan, ¿no? Así, y justo que pida pan. Recuerden las palabras de Agur. ¿Saben quién es Agur en Proverbios 30? Cuando dice, líbrame, Señor, líbrame de no tener mucho. ¿Por qué? Porque como tenga mucho me voy a apartar de ti. Pero también líbrame de ser pobre, no sea que robe. Dame lo justo. Ese debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro corazón. Dame, Señor, justo. Porque como tenga mucho, me voy a apartar de ti. Como tenga poco, tal vez me incline para robar. Por eso dame lo suficiente. Este es otro tipo de aguijón, la economía. Pero el mayor y el peligroso de verdad es el aguijón humano. Porque hay personas que pueden ser aguijones. Por ejemplo, tu esposa puede ser tu aguijón. Tu esposo incrédulo puede ser tu aguijón. Un compañero en el trabajo puede ser tu aguijón. Tus hijos pueden ser tu aguijón.
Tus amigos pueden ser tu aguijón. Dios permite esto, ¿saben para qué? Para que aparezca el poder de Dios en nuestras vidas. Los aguijones son preciosos cuando entendemos que son enviados por Dios. Cuando Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Cómo? No, es que viene de parte de Satanás. No, piensen, ¿quién viene de parte de Satanás? Perdón, mejor digo, ¿quién envía a Satanás? ¿Quién envía a Satanás? ¿Dios? Satanás no obra por su cuenta y riesgo. Recuerden Job capítulo 1 o Job capítulo 2, cuando dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, en presencia de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿De dónde vienes, Satanás? Y él dice, va, dame una vuelta por la tierra, de rodear y de andar por ella. ¿Has considerado, mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Es rico, dinero, guapo, 10 hijos, familia, tiene todo. ¿Y Dios qué dice? Vale, quítale. Te doy permiso para que le quites. Solo que no le mates, que guardes su vida. Te doy permiso para que le quites todo. ¿Quién le quitó todo a Job? Dios. Dios envió a Satanás para quitarle todo a Job. Todos sabemos el final de la historia. Job fue restaurado cuando reconoció que Dios está por encima de todas las cosas. Pablo entendía que ese mensajero de Satanás le abofeteaba todos los días de su vida para que él no se llene de orgullo. Hay algunos que dicen que este aguijón era un hombre, era un falso profeta. Aquí en 2 de Corintios capítulo 12, bueno, desde el capítulo 10 hasta el 13, habla de los falsos profetas, de falsos maestros que habían ido a muchas iglesias. Y Pablo dice de forma sarcástica, bueno, yo no soy menos que aquellos grandes apóstoles. Pero recuerden, Pablo está siendo sarcástico. No lo sabemos a ciencia cierta, 100%. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que las personas pueden ser un aguijón que Dios ha puesto en nuestra vida y que nos va a pasar como Pablo, que vamos a pedir, quítame esto, quítamelo, quítamelo. Y Dios que te va a decir que no, pesado, que te baste mi gracia, que tienes que vivir con eso. Y que no lo utilices como excusa, porque hay personas que utilizan la excusa del aguijón para no hacer nada. Ay, que como ¿te imaginas a Pablo pensando esto? Ay, que como tengo este aguijón no puedo hacer nada. Ojalá. Estoy llorando. A ver si Dios me ayuda en esto. Y ya entonces ya cuando Dios me ayude en esto yo me pongo a trabajar. No, no funciona así. Dios quiere que tú sigas obrando con ese aguijón clavado para que ese aguijón cada día te recuerde de dónde viene, de dónde emana tu poder. El poder nuestro viene de nuestra debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque es el poder de Dios manifestado en mi carne, manifestado en mi cuerpo. Cuando los israelitas fueron enviados, ¿se acuerdan? Antes de entrar en la tierra de Canaán, Moisés envía 12 espías a reconocer la tierra de Israel, la tierra de Canaán, que era antes, ¿no? Dice que de esos 12, 10 volvieron arruinados, ¿no? Vinieron desmoralizados. Decían, son como gigantes, nosotros a su lado como langostas, como saltamontes. Ellos veían grandes a los hombres y veían pequeño a Dios. Ese es un problema que tenemos muy a menudo. Vemos demasiado grandes nuestros problemas y vemos a Dios demasiado pequeño como para poder arreglarlo. Ese es el corazón de los israelitas que no apreciaron el poder de Dios. En cambio, Josué y Caleb que dijeron, no, nosotros podremos con él, porque el más fuerte es el que está con nosotros. Nosotros nos lo comeremos como si fuese un pan. ¿Qué perspectiva más diferente, ¿no? Unos, ¡ay, que vamos a morir! Dice que todo el pueblo echó a llorar. Se pusieron todo el pueblo a llorar cuando escucharon a los 10. Sí, la tierra es muy buena, pero son altísimos, son muy fuertes, tienen cara de monstruos. Nos van a machacar. Hemos venido a morir. Así, claro, todos se pusieron a llorar. En cambio había 2 que decían, ¿qué? Si nos vamos a comer como si fuesen pan. ¿Quién tenía más la brújula? ¿Quién tenía más la perspectiva? ¿La minoría o la mayoría?
Josué y Caleb sabían perfectamente quién estaba detrás de ellos. Dios está con nosotros. Él peleará por nosotros como ha hecho. Él nos sacó de Egipto. Él hizo todas las obras. Eso se llama complejo de inferioridad. Hay mucha gente que tiene complejo de inferioridad. Le echa la culpa a sus circunstancias, de dónde han venido, dónde han nacido. Es que no... Pasan toda su vida con complejo de inferioridad. Y ese complejo de inferioridad no les deja crecer en el Evangelio. Pero, escucha bien, hermano, si Dios te quiere así, inferior. Dios te quiere así, débil. Para poder enaltecerte. Hay veces que nosotros vemos a personas que parece que no pueden hacer nada. Y esas personas luego nos dan lecciones. Les voy a poner un vídeo que les veo que están un poco ahí, estupefactos. Miren, este es un vídeo de Tú sí que vales. Han escuchado ese programa, ¿no? Got Talent, pero este es de Estados Unidos. Es un niño que es ciego y autista. No solo ciego, es un niño ciego y autista, ¿vale? Se llama Cody Lee. Y han llegado al éxito. Miren, Beethoven se quedó sordo muy joven. Con 26 años empezó a perder el oído. Pero pocos años más, a los 30, 32 años, ya se quedó totalmente sordo. Un compositor de música sordo. Imaginen eso. En cambio, él siguió componiendo música. Una de las más importantes, la Novena Sinfonía de Beethoven, él ya la escribió siendo sordo, totalmente sordo. Hay diferencias de personas. Hay personas que con sus debilidades hacen quejas y murmullo. Y no hacen nada en sus vidas. Pero la vida nos da lecciones. Un joven, autista, ciego, toca el piano, canta espectacularmente. Y ahí hay varios, hay un montón. Hay otro, tenía varios vídeos, pero son Susan Boyle también. ¿Han escuchado hablar de Susan Boyle? Esa es en Inglaterra, una señora muy feíta, así gordita, muy feíta y así muy un poco ridícula. Y dicen, ¿qué va a cantar? Bueno, voy a cantar. Y canta espectacular. Y también Pol Pot. Era un vendedor de teléfonos móviles, así también con aspecto un poco de burla, ¿no? Y él dijo que iba a cantar ópera y se le reían cuando dijo que iba a cantar ópera. Abrió sus labios y salía una voz. Wow. Dios a veces es lo débil, como dice Primera de Corintios. ¿Qué hace con lo débil? Él escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces, hermanos, recuerden, las debilidades y los aguijones no son para derrotarnos. Los aguijones y las debilidades que hay en nuestras vidas no son para derrotarnos, hermanos, sino para esforzarnos más en Dios. ¿Y saben qué es lo bueno? Que el aguijón nos da muchos beneficios. Los aguijones nos dan beneficios. El primero de ellos, ¿saben qué es? Que pudimos conocer a Cristo gracias a ese aguijón. Porque yo creo que ustedes, todos ustedes, cuando vinieron a escuchar la palabra de Dios, cada uno de los que vienen aquí a este lugar, vienen por algún problema y ese no es Cristo. Nadie entra aquí por la puerta y dice, vengo a la iglesia a solucionar mi problema con el pecado. Porque en primer lugar no entienden que tengan un problema con el pecado. Vienen a la iglesia porque tienen alguna urgencia o porque han venido recién a este país y no saben dónde caer y les hablan de un lugar, de una iglesia donde hay algunas personas que ayudan a encontrar trabajo, que ayudan a encontrar piso y vienen a este lugar buscando refugio y ayuda. Otros vienen aconsejados por conocidos, pero la mayoría vienen con nada en las manos, buscando a ver quién les puede ayudar. Aquí hemos ayudado a mucha gente, ¿no? A encontrar trabajo. Encontraron trabajo y se fueron. A encontrar recursos económicos, les ayudamos económicamente y no dieron ni las gracias y se fueron. Algunos se llevaron camas, otros se llevaron sofás, otros se llevaron botellas de butano, otros se llevaron...
Pero nosotros tenemos aquí un tesoro mucho más grande, mucho más precioso, que es la palabra de Dios. Es una pena cuando las personas se ven satisfechas y se apartan del tesoro escondido. Como les digo, en primer lugar vamos a dar gracias a Dios porque gracias a ese aguijón nosotros pudimos conocer a Cristo. Miren, estoy seguro que si tú estuvieses 100% bien, estuvieses bien de salud, perfectamente económicamente, sin ningún problema en el matrimonio, sin ningún problema con tus hijos, si estuvieses bien, tú no estarías aquí. Ni tú ni yo estaríamos aquí. Pero gloria a Dios que nos permitió un aguijón para poder venir a Cristo y que Él pudiese obrar en nuestras vidas. Porque sin humildad es imposible recibir a Dios, eso es lo segundo. Pero antes vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25 al 29. Os voy a leer. Primera de Corintios 1, del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo dice, mirad vuestra vocación. ¿Qué significa vuestra vocación? Mirad vuestro estatus social. Miren, hermanos, mírense su estatus social. No hay aquí honorables, no hay presidentes, no hay ministros. No somos personas importantes. Gloria a Dios. No tenemos fama, no tenemos poder. Dios nos quiere así, sin fama y sin poder. Dios nos quiere débiles. Porque Dios, dices, escogió a lo necio para avergonzar a lo sabio. Escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. No dejemos perder eso, hermanos. Los aguijones nos ayudan a encontrar a Cristo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Cuál era el aguijón de Zaqueo? Él era chiquitito. Él era pequeño. Y no podía ver a Cristo. Había mucha gente y él no lo podía ver. Oh, yo quiero verlo, yo quiero verlo. No puedo verlo. Él corrió un poco más adelante y se subió a un árbol. El subirse a un árbol. ¿Se imaginan a un hombre subiéndose a un árbol? Qué vergüenza, ¿no? Era un tanto ridículo ver a un hombre que se sube a los árboles como los niños. Y él era un recaudador de impuestos, era una persona, digamos, que tenía un lugar público. Él le importó un bledo su reputación y él se subió al árbol. Y fue allí donde Cristo lo vio y le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, anda. Que es necesario que yo vaya a tu casa. Si Zaqueo no hubiese sido bajito de estatura, él habría visto pasar al Señor como que ve pasar la cabalgata, como que ve pasar un desfile. Ese es Jesús. Muy bien. Su deseo de conocerle le hizo llevar su espíritu a aquel árbol y subirse. Cómo Dios utiliza esas debilidades para llegar a Él. Demos gracias al Señor que somos débiles. Porque hay muchas personas importantes que no están aquí. Pero sí estarán en un lugar llamado infierno. En un lugar que se llama lago de fuego lago que arde con fuego y azufre. Den gracias a Dios que su debilidad les ha traído a Él. Nuestra debilidad nos ha traído a Él. En segundo lugar, primero el aguijón nos hace conocer a Dios. Nos trae a Dios, verdaderamente. En segundo lugar, el aguijón nos hace humildes. El aguijón nos hace humildes. Ese es el propósito del aguijón. Pablo dice, para que no me enalteciese,
Para que la multitud de las visiones que yo he tenido, para que eso no me llene y me enorgullezca y diga, yo estoy en el cielo y tú no. Yo sé que es el arrebatamiento y tú no. Yo he escrito un montón de cartas y tú ninguna. Pablo dice, Dios me ha dado un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que me recuerde día tras día que no soy nadie sin Cristo. Para que me recuerde día tras día lo pequeño que soy. Les he dicho antes, Dios no trabaja con los orgullosos. Dios trabaja con los humildes. Lo dice en su palabra. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Repite, Santiago 4:6. Pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y repite, Primera de Pedro 5:5. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Dios resiste, pone en contra, hace fuerza al soberbio. ¿Más qué hace con el humilde? Derrama toda su gracia. Por eso tenemos que ver la condición de nuestro corazón y reconocer dónde está ese aguijón. Miren, ¿cuál sería el aguijón de Pedro? Les voy a dar una pista. ¿Cuál era el aguijón de Pedro? Pedro, su nombre era Piedra, ¿no? Su nombre verdadero era Simón. Pero Cristo le dijo, tú eres Pedro, Petros o Piedra. Imagínate Pedro predicando fuertemente el Evangelio, el primer discurso, gran discurso cristiano, lo hizo Pedro, después de que recibieron el Espíritu Santo. Pero Pedro cada mañana, recuerden, Pedro vivía en zonas rurales. Hace 2000 años todo el mundo tenía gallinas, todo el mundo tenía animales de esto, ¿no? Incluso yo mismo, cuando vivía en la casa de mis padres, enfrente había un montón de gallinas y un gallo, que a veces me daban ganas de estrangularlo. Porque a las 5 o las 6 de la mañana ya estaba el gallo. Y no se callaba. Pero es que Pedro cada mañana escuchaba. ¿Y qué le recordaba eso? Las 3 veces que había negado al Señor Jesucristo. Maestro, yo si es necesario, moriré por ti. Iré contigo hasta la muerte. Ay, Pedro, antes de que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3. Y cuando el gallo cantaba, así, y la tercera dice que recordó y justo vio a Cristo y Cristo le miró con cara de... Así no. Dice que Cristo lo miró, pero me imagino con cara de pena, ¿no? ¿Ves, Pedro? Luego el Señor Jesucristo le recordaría 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas más que estos? Pedro, ¿tú me amas? Dice que ya la tercera vez ya se entristeció, recordó, sí, 3 veces te he negado. Pero 3 veces le dijo al Señor, sí, Señor, sí, Maestro, tú sabes que yo te amo. Pero para que Pedro no se enalteciese después, todas las mañanas escuchaba al kikiriki, que le recordaban que él un día negó a Cristo y que jamás volvería a negarlo y que llegaría el tiempo de su muerte, como el mismo Señor Jesús le dijo. Llegará el momento en el que, igual que tú te has ceñido para venir aquí a mí, te van a ceñir y te van a llevar donde no quieres. Dice Juan, ¿no? Que eso es porque le estaba diciendo de qué muerte había de glorificar al Señor. Según la tradición cristiana, Pedro murió crucificado boca abajo, porque dijo, yo no quiero morir como mi Señor, no merezco. Y dicen que le crucificaron boca abajo. Pero toda su vida ese gallo era su aguijón. Tengo que vivir para el Señor. Pedro me imagino que también tenía más, Pablo tenía más aguijones. Porque, por ejemplo, recordando la muerte de Esteban. Cuando a Pablo lo apedrearon en Listra, él seguro que mientras recibía esas pedradas estaría recordando, pobrecito Esteban. Y yo consentía que le tirasen las piedras. Yo no sé si alguna vez te han apedreado. ¿Alguna vez les han apedreado?
A mí una vez me tiraron una piedra aquí en la cabeza. Duele, ¿eh? Duele. Pues imagínate que te apedreen una, otra. Es una muerte horrible. Siempre hay aguijones. Pero esos aguijones nos hacen a ser humildes. Alguien decía que las peores 3 esposas de la historia, porque las esposas suelen ser o pueden ser aguijones, las 3 peores esposas de la historia fueron la esposa de Sócrates, la esposa de John Wesley y la esposa de Abraham Lincoln. Sobre todo la esposa de Abraham Lincoln. ¿Saben quién fue Abraham Lincoln, no? Uno de los presidentes de Estados Unidos, uno de los más respetados. Pero su mujer siempre le hacía flacos favores. Él era un activista de estas que iban siempre por ahí con pancartas, defendiendo a los débiles. O sea, ella siempre estaba en contra del trabajo de su marido. Pero es que Abraham Lincoln no habría sido Abraham Lincoln si no hubiese sido por su esposa. ¿Entienden? Ni Sócrates habría sido Sócrates si no hubiese sido por su esposa. Y la esposa de John Wesley también, de forma directa, ayudó a que John Wesley fuese John Wesley, un gran predicador. Porque tenían ese aguijón. Esa mujer que ¡pam! Me les pinchaba como un ¡pum! ¡Pum! ¿Y saben lo que hacen al toro antes de salir a la plaza? Dentro, en las cuadras, en los toriles, alguien les mete un punzazo. Porque si no le dan el punzazo, ¿saben cómo saldría el toro a la plaza? Tranquilo. ¡Cuánta gente! Pero como le dan un punzazo, el toro sale bravo porque le han dado un buen aguijonazo. Dios nos pone esos aguijones para que espabilemos. El aguijón se refiere a algo que te pincha continuamente. No es que te... ¡Ay, qué daño! Y ese te pasa. No, es que pin, y pin, y pin, y pin. Hay gente así. Sirve como aguijón para nuestras vidas, que nos da, y que nos da, y que nos da. ¿Saben para qué? En primer lugar, para que no nos enaltezcamos. Y en segundo lugar, para que hagamos bien las cosas. Entonces, seguro que en tu trabajo hay un aguijón que está ahí, pen y pen. ¿Para qué? Para trabajar tu humildad. Y seguro que en tu hogar hay algún aguijón, un hijo, o esposa, o esposo. ¿Para qué? Para dándote, diciendo, sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Si alguno dice, no, mi esposa es mi aguijón, me divorcio, y se acabó muerto el perro, se acabó la rabia. No. Eso sería lo fácil. Hay uno en mi trabajo que me está ahí pin y pin. ¿Me cambio de trabajo? Habrá otro. Dios tiene una multitud de aguijones. Gracias al Señor. Porque muchas veces lo que parecen ventajas pueden ser inconvenientes. Lo que parecen ventajas pueden ser lastres para nuestra vida. El estar todo bien es malo. Parece una incongruencia, ¿no? Cuando está todo bien, es malo. Malo para nuestra vida cristiana. Vamos a buscar Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Os leo. Isaías 57, 15. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Al espíritu contrito y humillado no desprecias, oh tu Dios. Recuerda cómo Dios te quiere, débil, quebrantado. Con él, dice el quebrantado y con el humilde de espíritu. Dios está con ese, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, gloria a Dios si tienes aguijón, disfrútalo, duela que sí, espabila. Dios te está diciendo, bástate mi gracia, no lo voy a quitar, esto va a estar ahí, acostúmbrate. A veces Dios nos envía esas cosas, no para que oremos, para que Dios nos las quite, sino para que oremos, para que Dios nos dé fuerza para soportarlas. ¿Entienden, hermanos? Miren, Moisés también oró, le pidió a Dios, oye, que quiero entrar a la tierra de Canaán, que quiero entrar a la tierra de Canaán. ¿Y qué le dijo Dios? Que no, pesado, que no.
Te llenaste de orgullo, porque yo, ¿te acuerdas? Allí, en aquellas aguas, yo te dije, vas a ir a la piedra y la vas a hablar a la piedra y le vas a decir, dame agua, piedra, en el nombre de Jehová, Señor de los ejércitos. Pero llegaste tú con tu vara y dijiste, ¡pum! Una por mí, ¡pum! Y otra por mi hermano. Por eso no te permití ni te permitiré entrar a la tierra de Canaán. Irás al monte y desde allí la verás, del Egipto. Y no me hables más de este tema, por favor. Así le dijo Dios, ¿no? Con mis palabras. Hay veces que Dios dice no, porque es necesario. El Señor Jesucristo va a morir. La noche antes dice arrodillado, 3 veces hace la misma oración. Padre, si fuese posible que este cáliz no pase, o sea, que pase este cáliz, que no lo tome este cáliz, hablando de la ira de Dios, pero hágase tu voluntad y no la mía. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? No, hijo mío, tú tienes que aguantar. Pablo, me imagino la primera vez que ora por esto. Ay, Dios, Señor, ayúdame, quítame este aguijón, que es que me molesta. A ver si puedo predicar más fuertemente. Y él esperó y veía que no, que eso seguía ahí. Y oró otra vez. Oye, Señor, ¿te has olvidado de esto? Esto es importante, ¿eh? Porque a mí está todos los días y pin, y pin, y pin. Yo pienso que con esto trabajaría mucho mejor. Mira, ya llevo un montón de cartas, ya llevo un montón de iglesias abiertas. Ya, Señor, venga, que ya ahora va mejor esto. Y no. Y ya dice que la tercera vez, cuando no había respuesta, ¿qué escuchó? La palabra de Dios diciéndole que no, que te baste con mi gracia, que no es poco. Bástate mi gracia. Nuestro corazón en cualquier momento se puede llenar de orgullo. Por eso necesitamos estos aguijones. ¿Para qué? Para que nos humille. Entonces, en primer lugar, los aguijones nos llevan a conocer a Cristo. En segundo lugar, los aguijones nos ayudan en la humildad, porque necesitamos humildad para que Dios derrame su gracia. Sin humildad no hay salvación, sin humildad no hay gracia. Y en tercer lugar, el aguijón nos ayuda a ser hombres y mujeres de oración. ¿Cuándo oras tú mejor? Te pregunto. ¿Cuando está todo bien? Cuando está todo bien, tu oración es esa misma que aparece en San Lucas capítulo 18, pero tú eres el fariseo. Gracias a Dios, todo perfecto, qué bueno que soy, qué tipo tengo. Esa era la oración del fariseo, ¿no? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo, gracias Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, avaros, asesinos. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana, no soy como este publicano pecador, impío, así, ¿no? Sin embargo, cuando en tu corazón hay dolor, ¿cómo es tu oración? Sincera. Tu corazón es sincera. ¿Saben cuándo oro yo mejor? ¿Saben cuándo mi oración es más buena para Dios? ¿Saben cuándo? Cuando hay algo que me aflige. Cuando hay algo que me pincha. Cuando algo en mi vida me está haciendo daño, mis hijas, mi esposa, mi madre, mis hermanos. Cuando hay algo que me está dañando por dentro, a mí es que no me queda otra cosa. ¿A quién iré? Sino a ti. Y me tengo que hincar de rodillas y no le digo, mata a mi mujer. Dame otras hijas que no sean tan desobedientes. Cámbiamelas por otras. Cambia el pensamiento de mis hermanos en la iglesia. Cambia a este hermano, cambia al otro, que es que están todos los días con la misma monserga. Que se vayan de la iglesia. ¿Así? Dame sabiduría, Señor. Dame más amor, Señor. Así tengo que ir. Entonces esa oración no distorsiona para nada el corazón de Dios. Llega perfecta, como Dios la quiere. Un corazón contrito, humillado, que pide lo que tiene que pedir. ¿Conocen a Jabes? ¿Jabes? ¿Han oído hablar de Jabes?
¿No? ¿No han oído hablar de tal Jabes? Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 4. ¿No han oído hablar de la oración de Jabes? Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Primera de Crónicas 4, 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Qué pidió Jabes? Dame casa, dame buenas mujeres, dame poder. No. Apártame del mal. Invocó, oh, si me dieras bendición, ensanchara mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Dice que Dios le dio. ¿Por qué Dios escucha la oración de Jabes y a veces parece que las mías no llegan ni al techo de la habitación donde estoy orando? Por la falta de comprensión del aguijón, por la falta de humildad. ¿Saben quién era Jabes, no? Él nació en situación difícil. Dice que el nombre se lo puso su madre. ¿Saben que antes los nombres los ponían los padres? Los nombres de los hijos los ponían los padres. Y esto que dice aquí, que el nombre lo puso la madre, ¿qué quiere decir? Pues una de dos, o que el padre los abandonó y los dejó ahí, o que el padre murió. La madre le pone un nombre, ¿cómo? ¿Qué significa Jabes? Lo di a luz en dolor. Y no se refería a dolor de parto, todas las mujeres tenían dolor de parto. Se estaba refiriendo a un dolor más fuerte, un dolor de abandono, un dolor de rechazo. Ellos fueron rechazados, Jabes y su familia fueron rechazados. Pero dice que él luego fue más ilustre. Fue más ilustre porque oró de esta manera. Cuando vienen los problemas, nosotros lo primero que hacemos es orar a Dios para que nos quite esos problemas. Cuando realmente debemos orar a Dios para que nos ayude dentro de esos problemas. Recuerda, como dijo Thomas Menton, este puritano, Dios solo ha tenido un hijo sin pecado, pero no ha tenido ningún hijo sin cruz. ¿Entienden eso? Dios solo ha tenido un hijo sin pecado, pero ninguno sin cruz. Todos tenemos nuestra propia cruz, que tenemos que cargarla hasta el final. Cada día, dijo el Señor Jesucristo, cada uno tiene que cargar su cruz cada día. Y esa es la cruz que nos debe llevar al Señor. Jueces, capítulo 3, vamos a buscar también. Jueces, capítulo 3, versículo 15. Jueces 3, 15. Os leo. Aquí hablando de los jueces, de uno de ellos llamado Ahod. Jueces, capítulo 3, versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Aquí la palabra nos está hablando de Ahod, de este juez. Dice algo muy curioso. Bueno, dice varias cosas, varios detalles. En primer lugar, dice que era benjamita, ¿no? De Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Saben qué significa Benjamín? La palabra. Pequeño, y también se significa la mano derecha del Padre. O el ojito derecho, algunos dirían, ¿no? Ahora es el ojito derecho. Todos tienen un ojito derecho, ¿no? Este es mi ojito derecho. Antes era la mano derecha del Padre.
Benjamín. Dice que este era zurdo. Saben que la Biblia, cuando aparece a la derecha, es algo bueno, ¿no? Dios nos sostiene con su diestra de poder. Cuando Dios habla de algo bueno, habla de diestra. Cuando habla de izquierda, es algo malo, ¿no? Pues este era zurdo. No sabemos si tal vez su mano derecha estaba dañada y por eso no podía utilizar la mano derecha. Pero él utilizó la izquierda. ¿Saben quién era su mano derecha? Dios. El secreto de una vida cristiana de fe correcta, ¿saben qué es? Que tu mano derecha sea Dios. Que Dios sea tu diestra de poder, que Dios sea tu diestra de justicia. Porque todos nosotros somos zurdos de pensamiento. Si yo no confío en el poder de Dios, Dios no me va a dar poder. ¿Entienden? Yo tengo que confiar en el poder de Dios, que Él es mi diestra, que Él es el Todopoderoso, para que yo pueda obrar gracias a Él. Piensen así, hermanos. Recordemos nuestra debilidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 4. Os voy a leer yo más rápido si queréis. Primera de Pedro. Capítulo 4. No, que si no, no vamos a ir de tiempo. No, venga, si no me quedo sin tiempo. Salmos 139. Que no quiero buscar mucho, si no, tengo otro vídeo preparado y se me va a ir. 139 del Salmo 10. Capítulo 139 del Salmo, versículo 10. 139:10. ¿Lo tenemos? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en la diestra de Dios para que Él nos guíe en esa nuestra debilidad. Dios ayuda a las personas que tienen debilidades. A los que piensan que no necesitan nada, ¿Dios les ayuda? Si tú piensas que tú eres fuerte, que eres alto, que eres poderoso, ¿Dios te ayudará? No. Dios no te ayudará. ¿Dios qué hará? Pues vale, tú mismo con tu mecanismo, sigue hacia adelante. Hay personas discapacitadas, ¿no? Como hemos visto aquí a Kobe Lee, ¿no? Se escudan en sus debilidades, se escudan en sus complejos, se escudan en su complejo de inferioridad y no hacen nada. ¿Tú eres de los que te quejas de tus circunstancias? Es que soy torpe, es que tal, es que... Miren, Moisés, cuando Dios lo va a enviar... Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuándo envió Dios a Moisés a salvar al pueblo de Israel? ¿Cuántos años tenía Moisés? 80. ¿Por qué no lo envió cuando tenía 40? Era el príncipe de Egipto. 40 años y príncipe. Fuerte, educado. Así, en todo su esplendor. 40 años es la mejor edad de un hombre, ¿no? Los 40. La mitad de la vida. Cuando ya conoce lo suficiente, ya no es un imberbe, ya no es un niño adolescente que hace locuras, ahora ya controla, ya sabe, y todavía no es tan mayor como para que las fuerzas flaqueen. Pero Dios no lo utilizó con 40. Dios lo utilizó con 80 años, ya mayor, ya viejo. Y encima era tartamudo. Porque Moisés le dice, ¿me vas a enviar a mí? Sí. ¿Sabes cómo? Era así, Moisés hablaba así. Dijo que él no tenía... Tranquilo, ya sé, Moisés, ya sé, ya. Aarón será tu boca. Pero tú, mi corazón. Y Dios lo utiliza preciosamente. Moisés, 80 años. Y tartamudo. ¿Tú piensas en eso? ¿No puede utilizarnos Dios a nosotros? ¿No puede utilizarles Dios a ustedes? ¿Qué piensan? No, que yo trabajo aquí en una pequeña fábrica, aquí en un pueblo perdido de Cuenca. Claro, si tú te escudas en tu debilidad, si tú te escudas en tu pequeñez, si tú te escudas en que... Dios le va a decir, vale, pues nada. No quieres. Pero ojalá tuviésemos ese corazón. Las ventajas muchas veces son debilidad. O sea, las ventajas que muchas veces son problemas.
Las ventajas. Hay un tal Abimelech, ¿habéis escuchado hablar de Abimelech? Él era hijo de una concubina de Gedeón. Gedeón, eso de los 300 y Gedeón, ¿no? Ese juez tan importante. Una de sus concubinas tuvo un hijo llamado Abimelech. Pero él, para llegar al poder, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan de lo que hizo Abimelech para llegar a gobernar? Mató a 70 de sus hermanos. A 70 en un solo día, los mató. Porque él siempre había tenido un complejo de inferioridad. Él se había juntado con malandros, con mala gente. Él se había considerado a sí mismo un apestado. Es que mi madre es concubina, ni siquiera no es mujer. Miren, antes los hombres, o sea, los reyes podían tener muchas mujeres. Y luego tenían concubinas. Por ejemplo, Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. No sé si es así, o 300 y 300 y 700. Total 1000. Unas mujeres casadas y otras eran concubinas. Eran de esas de voy a una canita al aire, ¿no? Bueno, pues la mamá de Abimelech era concubina. No tenía ningún privilegio. Por eso su corazón estaba lleno de orgullo. Su corazón estaba lleno de dolor. Y mató, no pestañeó en matar a 70 de sus hermanos para llegar él al poder. Consecuencias, él murió. Por otro lado tenemos a Ita. Ita era uno que había nacido de una mamá ramera. Pero sin embargo Dios a ese hombre lo utiliza preciosamente. ¿Saben por qué? Porque él pudo confiar en el poder de Dios. Él esperó su tiempo sin tomar venganza de nadie que se burlara de él. Que tu madre es una ramera. Él no mató a nadie. Él llegó y esperó a que Dios manifestase su poder en él, con humildad. ¿Qué decirles de Absalón? ¿Saben que fue Absalón, no? Uno de los hijos, el tercer hijo de David. ¿Saben qué significa la palabra Absalón? Estaba pensando el otro día. Absalón, Absalom. ¿Qué significa Ab? En hebreo, Ab. Papá. Ab. Como Abigail, que significa la favorita del padre. Ab. Abba, papá, Ab. Ab significa padre. Salom. ¿Saben qué significa Salom? Salam aleikum, Salom. ¿Cómo se saludan los hebreos? Salom. Los musulmanes, Salam. Paz a ti, o paz. Jerusalén, ciudad de paz. ¿Ya saben lo que significa Salom? Paz. Absalón significa el padre es paz, o paz del padre. ¿Y él qué fue? El dolor de cabeza de su padre. Él persiguió a su propio padre para matarlo. Echó a su padre del trono. Pero que es curioso, dice que él era altísimo. Y tenía un pelo, ¡guau! ¡Qué melena tenía! Dice que se lo cortaba cada año el pelo, porque se le crecía eso. Vamos, que el de Pantene era feo al lado de él. Un pelazo. Y se lo cortaba de año en año. Era hermoso aspecto. La gente le seguía por su hermoso aspecto. Porque normalmente los hombres tenemos la tendencia de seguir a aquellos que son altos, guapos, esbeltos, así. Pero ¿qué ocurrió con su orgullo? En segunda de Samuel nos dice cómo murió, ¿no? Dice que él iba en la pelea que tenía con los siervos de su padre David. Dice que iba en un burro. Y se le enredó el pelo en un árbol, en una encina. Y ahí se quedó colgado del pelo. Y ahí llegaron y lo mataron. Su pelo, su orgullo fue su perdición. Él tenía ventaja, era guapo, alto, una melenaza. Pero muchas veces las ventajas no sirven para nada, hermanos. Tenemos suerte de ser tan normalitos. Gloria a Dios porque yo soy normal. Gloria a Dios porque nos ha hecho así, tan pequeños, tan débiles. Y también tienen que tener cuidado con el deseo de las riquezas, porque también puede ser motivo de ruina. Si pensamos en Lot y Abraham, ellos eran ricos los dos. Abraham y Lot, el sobrino, iban juntos y crecían juntos y sus riquezas crecieron tanto que hasta los mismos pastores de los dos se peleaban, porque había un montón de rebaños y faltaban pastos, imagínate, ¿no?
¿Cuál habría sido la mejor solución? Cuando Abraham le dice, sobrino, cógete un lado de la tierra, o la tierra de la llanura de aquí, de Sodoma y de Gomorra, o prefieres el otro lado de Jordán, la tierra de Canaán. Uy, mucha montaña, mucha tierra estéril. Yo prefiero esta, la tierra de la llanura de Sodoma y de Gomorra. Esto es una tierra fértil. Aquí mis ovejas van a pastar. Él tenía que haber dicho, no, tío, yo contigo sé que hay bendición, me quedo contigo. Prefiero tener menos, más vale un puño lleno. Prefiero quedarme contigo, tío. Perder un poco de mis riquezas, pero voy a estar contigo con bendición. Me voy contigo donde tú vayas. Pero no fue esa su palabra. Su palabra es, chao, tío, ahí te quedas. Yo me cojo la buena tierra. Que Abraham le dio a escoger primero al sobrino, que era menor. Pero el sobrino, poniendo la mirada en lo material, dijo, no, para mí esta llanura, ¡guau! Y dice que poco a poco fue poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma y de Gomorra. Ese somos tú y yo. No tenemos suficiente lo que Dios nos da y queremos un poquito más. Y vamos acercando nuestra tienda, nuestra vida al mundo. Recuerden, Sodoma y Gomorra eran ciudades pecaminosas. Y al final Lot terminó viviendo allí en Sodoma. Aceptando lo que ocurría allí en Sodoma. ¿Y eso saben qué fue? Su ruina. Por eso tengamos cuidado con el deseo de las riquezas. Ser pobre es una bendición. ¿Han escuchado? Ser pobre es una bendición. Porque Dios nos dará lo suficiente. Mucho tengo que contar y ya quiero acabar. Vamos al texto principal con el que hemos empezado. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios 12, 9. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Busca tu aguijón, reconócelo, no le pides a Dios que te lo quite, sino reconócelo como un mensajero de Satanás que Dios envía para que no nos enaltezcamos. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren, Dios no les dice, bástate tu esposa, o bástate tu vida, bástate tu trabajo, bástate tu dinero. ¿Qué dice Dios? Bástate mi gracia. ¿Cuánto es la gracia de Dios? ¿Has pensado en esto? Hay una alabanza que a mí me encanta. No la cantamos aquí. Exactamente. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. A algunos parece que la gracia de Dios no fuese suficiente. A algunos parece que la gracia de Dios es que con esto no me basta. Miren, no, cualquier cosa de este mundo que lo compares con su gracia, esa cosa es insignificante. Te lo repito, cualquier cosa de este mundo que tú lo compares con la gracia de Dios, esa cosa es insignificante. Medítalo. Cuando Cristo nos dice, bástate mi gracia, está diciendo, si lo tienes todo, majo. ¿Qué más quieres si tienes mi gracia? Y gracia sobre gracia. La gracia no solo es, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no de vosotros, eso es don de Dios. Es que día tras día la gracia de Dios está sobre nosotros. Si de verdad la reconoces. Cada día que tú respiras es por gracia, misericordia de Dios. Cada vez que tú te pones una cucharada en la boca es por gracia de Dios. Cada cosa hermosa que tú ves es porque Dios te da vista por su gracia, por su misericordia. Cada cosa que tú haces es por gracia. Espero que de verdad tengan este corazón
No nos quejemos de nuestras situaciones personales. Ay, es que soy tonto. O ay, es que soy torpe. Es que no me entran a la cabeza. O es que yo soy vago. Es que yo soy esto. Es que yo soy yo lo otro. Dios te quiere débil. Para que su poder se vea en esa debilidad. Les voy a poner otro vídeo. Algunos conocen a este chico. Se llama... Nada, no se llama Nada. Nick Vujicic. Their abilities, their talents, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me, because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, my son, he has no right arm. And he says, no, your son has no arms or legs. And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, like, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months, and it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has? And I said, God, until you answer me that question, I will not serve you. And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub? And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and also was guilt on their shoulders that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. What was it specifically for you that made you say, Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize
that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Han entendido todo, ¿no? Hijo de un pastor evangélico, nace sin brazos ni piernas. ¿Qué habrían hecho en su lugar? Alguno eutanasia, ¿no? ¿Para qué vivir sin brazos y piernas? Él ha predicado a millones de personas. Qué paradójico. Una persona con una vida desgraciada. ¿Tú te imaginas vivir sin manos y sin piernas? O sea, sin brazos y sin piernas. Y él dando ánimo a otros con 2 brazos y 2 piernas, cuyos problemas son, ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo... Pero él dice, yo no cambiaría brazos y piernas por Cristo. Prefiero no tener ni brazos ni piernas, pero tener a Cristo, porque sé que esto es aquí un tiempo. Después tendré alas. Alas. No sé qué debilidad tienes, hermano. Cada uno tenemos una. Pero que tu debilidad te acerque a Dios para experimentar su poder y no lo contrario. ¿Vale, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, a veces es verdad. Reconozcamos nuestra debilidad, nuestra pequeñez y dejemos que Dios obre en nosotros. Vamos a terminar aquí a orar y ahora después diré unas palabras, ¿vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por hacernos pequeños e insignificantes, débiles, que no podemos hacer otra cosa que acudir a ti, a tu soberanía, Señor, a tu poder y a tu gloria. Te damos gracias por obrar en nuestras vidas con ese aguijón que tú nos das, para que cada día nos abofetee como hacía con Pablo. Recordar nuestro lugar debajo de tus pies, Señor. Recordar a quién servimos, de quién somos y a quién pertenecemos. Para que tu poder glorioso, tu poder perfecto y soberano, Señor, cada día sea más manifiesto en nuestras vidas. Para que nuestras debilidades, Señor, para que en ellas se manifieste cada vez más tu poder y tu gloria.
Que abramos durante este nuevo año que comenzará más nuestros labios para predicar tu evangelio. Que vivamos más honestamente según tu palabra. Que no seamos solo cristianos de boca, sino cristianos de corazón. Que apartemos el pecado y la maldad de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que vivamos practicando el evangelio con nuestras vidas y no simplemente con palabras vanas. Ayuda, Padre Santo, para que cada día seamos más dignos, para que cada día seamos más honestos y más fieles al mensaje de la cruz. Y sobre todo que cada día seamos más dependientes de ti y menos dependientes de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.